Hace un tiempito Microsoft Teams incorporó los Breakout Rooms, las salas virtuales, y en este video vamos a explorar todo lo que podés hacer al momento de hospedar una reunión. ¿Me acompañás? Una vez dentro de la reunión en la que vamos a ser hospedadores o hospedadoras, vamos a hacer clic en este icono de acá arriba que dice Breakout Rooms. Esto nos va a mostrar este cuadro de opciones en donde vamos a poder elegir la cantidad de salas que queremos crear. Por defecto son 2, bueno, pueden ser hasta 50 salas. Vamos a crear 3. Y acá vamos a poder elegir si los y las participantes de esta reunión se van a asignar a estas salas automáticamente o si lo vamos a hacer manualmente. Tenemos estas dos opciones. Vamos a dejarlo automático y vamos a crear las salas. Esto puede tardar algunos minutos, con lo cual en el momento de la facilitación es conveniente que las personas estén haciendo alguna actividad en el momento que nosotros nos ponemos a crear las salas en background. Bueno, y vamos a ver este panel que se abre a la derecha. Como en este caso en la reunión hay solo un participante, que soy yo, esa persona está asignada a la sala 1. Fíjense, Room 1 y dice un participante. Las otras dos salas tienen 0 participantes. Yo, que soy el hospedador de esta reunión, no estoy asignado a ninguna de las salas. Y fíjense que las 3 salas en este momento están cerradas, closed. Si tuviéramos muchos participantes, muchas participantes, se hubieran distribuido en cada una de estas salas. ¿Qué podemos hacer en las salas? Si vamos a los 3 puntitos, por cada sala vamos a poder eliminarla, si es que hicimos alguna sala que no vamos a usar, abrirla en particular o renombrarla. Vamos a suponer que la queremos renombrar a Sala A, por ejemplo. Renombramos. Entonces ahora tenemos Sala A, Room 2, Room 3. Vamos a renombrar esta a Sala B. En el momento que nosotros queremos enviar a las personas a las salas, vamos a hacer clic en Open o en Abrir. Entonces hacemos clic. Y en este caso, al haber solo una persona, fíjense que se está abriendo solamente la sala A. Las otras dos van a estar cerradas porque no tienen participantes. Y ahí, fíjense que aparece que se está yendo esta persona a la sala. Ahí se fue. Tarda unos minutitos y cuando hay reuniones de muchas personas, esto puede llegar a tardar su minuto. Sus 30, 60 segundos. Pero paciencia, se abre. Ahí, ¿qué pasa? Nosotros como hospedadores vamos a estar viendo qué salas están abiertas y qué salas están cerradas. Y podemos, haciendo clic en esta flechita, abrir la sala y ver quiénes están en esa reunión. En cualquier momento que querramos, vamos a poder cerrar con este botón Close todas las salas que estén abiertas. O cerrar alguna en particular con los 3 puntitos sobre la sala y eligiendo la opción Close Room. También vamos a poder unirnos a alguna sala haciendo clic en los 3 puntitos y haciendo clic en Join Room. Vamos a probar a ver qué pasa. Acá entramos en la sala A. Fíjense que esta es una ventana emergente y estamos con el participante que está en la sala A. Cuando nosotros queremos como hospedadores dejar esta sala, vamos a cerrar esta ventanita emergente. Entonces nos pregunta, ¿estás seguro que querés abandonar? O podemos minimizar en su lugar, ¿no? Dice el mensaje. Bueno, leave es igual que hacer clic en leave acá. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar y vamos a decir que sí, que queremos dejar esta sala. Automáticamente vamos a ver el panel y vamos a aparecer en espera. Entonces nosotros, para volver a lo que es la sala principal, vamos a hacer clic en Resume. Y de esa manera volvemos a la sala principal. Ojo con este paso, que muchas veces nos quedamos como ahí en espera, como medio en un limbo. No está muy intuitivo, así que
atención a esta parte. ¿Qué otras opciones vamos a tener desde la reunión principal? Vamos a poder hacer clic en el más y automáticamente esto nos va a crear una nueva sala. Ahí fíjense, se creó la sala 4, que también está vacía. Vamos a poder enviar anuncios a todas las salas en simultáneo. Por ejemplo, queda un minuto. El típico aviso de que queda un minuto, para que en la reunión vayan cerrando la idea. Enviamos y a todas las salas que estén abiertas se les envió ese mensaje. Y vamos a tener acceso a este panel que es de asignar participantes. Hacemos clic acá. Vamos a poder ver toda la lista de participantes de nuestra reunión. Vamos a poder ver en qué sala están asignados, asignadas. Podría ser que no estén asignados en ninguna sala. Vamos a suponer que a este participante lo queremos traer a la sala principal. Entonces vamos a elegir Unassign y vamos a asignar. Confuso también, ¿no? Desasignado, asignar en desasignado. Bueno, digamos que desasignado sería que vengan acá a la sala principal, en donde abrimos y donde iniciamos todo. Vamos a asignar acá y dice, ¿está seguro que sea mover este participante? Sí, mover. Entonces ahí está asignando a esta persona que está en la sala A, la va a traer para acá. Ahí está. Entonces, automáticamente, como la sala quedó vacía, se cerró. ¿Bien? Si nosotros quisiéramos asignar a este participante a otra sala, vamos a hacer de nuevo clic en Assign Participants y vamos a elegir a qué sala lo queremos mandar. Por ejemplo, a la sala B. Y lo asignamos. Fíjese que también tenemos la posibilidad de hacer asignaciones masivas. Si tenemos muchos participantes, muchas participantes, podemos seleccionar todas las que nosotros querramos. Y acá en esta lista desplegable podemos decirle, bueno, vayan todos a la B. Cambian a la B y hacemos clic en asignar. Mover al participante, mover. Entonces ahí estamos moviendo a este participante a la sala B. Ahora, fíjense, en sala B aparece que hay un participante, que es el que acabamos de mover. Entonces vamos a poder abrir todas las salas o abrir solamente las salas que tengan personas. Ya sea con los tres puntitos, Open Room, o haciendo clic en Open. Bueno, y por último, y no menos importante, una funcionalidad bastante nuevita de los Breakout Rooms de Microsoft Teams. Una vez que tenemos cerradas todas las salas, vamos a tener la posibilidad de hacer clic en esta ruedita, que son configuraciones, y vamos a poder configurar el límite de tiempo de las salas. Esto significa que, pasado este tiempo, ya sea en horas o en minutos, las salas se van a cerrar automáticamente. Supongamos un minuto y acá nos va a permitir elegir que los participantes se mueven automáticamente a las salas una vez que las abrimos y podemos elegir que los participantes puedan volver a la reunión principal. Acá fíjense que le llama reunión principal mientras en el otro lado lo llama desasignado. Bueno, cositas que pasan. Una vez que ya configuramos el tiempo límite, volvemos de settings y vamos a abrir las salas. En este caso, solo se va a abrir la sala B. Ahí estamos enviando al participante este a la sala B. Bien, la sala está abierta. Ahora vamos a esperar un minuto a que se cierre automáticamente. Así lo corroboramos. Ahí terminó el tiempo, se cerró la sala y como este participante no es de nuestra empresa, vuelve a la sala de espera y lo tenemos que volver a admitir. Pero bueno, cosas a tener en cuenta en esta versión de Breakout Rooms. Todavía no tenemos una cuenta regresiva, con lo cual tenemos que llevar la cuenta nosotras, de cuánto tiempo va abierta la sala. No hay forma de visualizarlo en la información que nos da Teams. Así que esperamos que Teams se ponga las pilas y nos ponga una cuenta regresiva, que es muy útil para quienes facilitamos estos espacios y no tenemos que buscar y recurrir a otros temporizadores externos. Los Breakout Rooms se han vuelto una herramienta muy útil para el momento que facilitamos reuniones, sesiones, clases, etcétera, en donde nosotros vamos a poder dividir al público, a los participantes, a las participantes en diferentes salas. Vamos a poder armar dinámicas en donde las personas van a poder estar trabajando en subgrupos dentro de estas salas virtuales.
La funcionalidad es bastante nueva en Teams y todavía le faltan algunas cositas, algunos ajustes, como por ejemplo ver cuánto tiempo le queda a la sala para que se cierre automáticamente. Si te llevaste algo de valor de este video, te voy a invitar a que te suscribas a este canal en donde todas las semanas comparto nuevas herramientas digitales y técnicas de facilitación para que vayamos colaborando, aprendiendo y mejorando como facilitadores, facilitadoras digitales. Si te quedó alguna duda o querés agregar algún comentario, tenés la cajita de comentarios abajo, nos leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!